Dejé que mi hermano se mudara a casa y mi esposa empezó a cambiar conmigo. Todo comenzó con una llamada a las 2 de la madrugada, de esas que ya vienen cargadas de problemas antes de que alguien diga una sola palabra. Mi hermano estaba del otro lado, con la voz rota, diciéndome que lo había perdido todo casi al mismo tiempo, el trabajo, la relación, el lugar donde dormir, y cuando me pidió quedarse en casa solo un tiempo, no lo dudé, porque así me enseñaron a hacer, a no abandonar a la sangre, a cargar con lo que otros no pueden, y mi esposa, cuando se lo comenté, asintió con una sonrisa que en ese momento no me pareció extraña, solo cansada. Los primeros días fueron tranquilos, casi domésticos, cenas compartidas, charlas superficiales, rutinas nuevas que parecían encajar sin esfuerzo. Yo salía temprano a trabajar y volvía tarde, agotado, confiado, convencido de que todo estaba bajo control. Ella decía que estaba estresada, que el cambio le afectaba, que necesitaba adaptarse, y yo le creí, porque creerle siempre fue más fácil que cuestionar. Mi hermano empezó a quedarse más tiempo en casa, arreglaba cosas, cocinaba, se mostraba atento, agradecido, casi demasiado perfecto, y yo lo veía como una forma de compensar la molestia que creía estar causando. Pero sin darme cuenta, algo empezó a desplazarse lentamente, como una sombra que se estira al atardecer. Las miradas entre ellos duraban un poco más, las risas aparecían cuando yo no estaba cerca, y cuando entraba a la habitación, el ambiente se volvía denso, silencioso, incómodo. Me repetía que era normal, que estaba imaginando cosas, que no debía desconfiar ni de mi esposa ni de mi propio hermano. Aún así, una sensación persistente empezó a instalarse en mi pecho. No era rabia ni celos, era intuición, y sin saberlo, en lugar de enfrentarla, decidí observar en silencio, porque algo dentro de mí entendió que lo que estaba por descubrir más adelante cambiaría para siempre la forma en la que veía a las dos personas en las que más confiaba. Empecé a notar detalles pequeños que antes habría ignorado sin pensarlo, gestos que por sí solos no significaban nada, pero que juntos empezaban a formar un patrón incómodo, como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Mi esposa ya no me esperaba despierta como antes, decía que se acostaba temprano, pero algunas noches la luz de la sala seguía encendida cuando yo llegaba y mi hermano estaba allí, hablando con ella en voz baja, demasiado baja, y cuando yo entraba se separaban con una naturalidad forzada, como actores que olvidan su papel por un segundo. Las conversaciones entre nosotros se volvieron prácticas, frías, limitadas a lo necesario, mientras que con él parecía más relajada, más presente, reía con ganas, esa risa que antes era solo mía. Yo intenté acercarme, preguntarle cómo se sentía, si algo le molestaba, y siempre obtenía la misma respuesta, que estaba cansada, que no era nada, que exageraba. Empecé a llegar antes del trabajo sin avisar, no con la intención de atraparlos en algo, sino para calmar esa voz interna que no dejaba de insistir, y aunque nunca vi nada explícito, el ambiente hablaba por sí solo. La forma en que ella se acomodaba el cabello cuando él entraba a la habitación, como él bajaba la voz cuando yo aparecía, como evitaban mirarse directamente cuando estábamos los tres juntos. Me sentía un extraño en mi propia casa, caminando con cuidado para no interrumpir algo que no sabía nombrar, y lo peor era la culpa, porque parte de mí se sentía mal por siquiera sospechar, por desconfiar de mi esposa y de mi hermano al mismo tiempo. Así que decidí callar, no por cobardía, sino porque algo dentro de mí empezó a entender que si hablaba demasiado pronto, si los enfrentaba sin pruebas, perdería la ventaja, y sin saberlo. Ese silencio fue el primer paso de un camino que me llevaría más adelante a descubrir una verdad que no solo me dolería, sino que me obligaría a elegir entre seguir siendo quien siempre fui o convertirme en alguien dispuesto a hacer justicia a su manera. Mi vida empezó a dividirse en dos versiones de la misma casa, la que yo veía cuando estaba presente y la que intuía cuando no lo estaba, y fue entonces cuando decidí dejar de ser solo un observador pasivo para convertirme en alguien atento, meticuloso, casi invisible. Comencé a cambiar mis horarios sin avisar, a salir más temprano algunos días y volver más tarde otros, a observar desde el silencio cómo mi esposa parecía animarse solo cuando mi hermano estaba cerca, cómo su lenguaje corporal se transformaba, cómo ya no buscaba mi mirada para contarme su día, pero sí buscaba la de él. Una tarde llegué antes de lo habitual y los encontré cocinando juntos, demasiado cerca, compartiendo auriculares, riendo como si el mundo fuera solo de ellos, y cuando me vieron, el sobresalto fue inmediato, no exagerado.
pero real, lo suficiente como para confirmarme que algo estaba fuera de lugar. Esa noche casi no dormí, no por miedo a la verdad, sino por la claridad con la que empecé a verla, entendiendo que el engaño no siempre empieza en la cama, a veces comienza en la complicidad, en la intimidad emocional que se va robando de a poco. Empecé a revisar conversaciones antiguas en mi mente, momentos que ahora cobraban un nuevo significado, frases que antes parecían inocentes y que ahora sonaban como advertencias que ignoré. No confronté a ninguno de los dos, al contrario, me mostré más tranquilo, más distante, más confiado, porque entendí que la mejor forma de descubrir hasta dónde llegaba todo era dejar que se sintieran seguros. Algo dentro de mí empezó a endurecerse, no con odio, sino con determinación, una transformación lenta pero firme, como si estuviera cruzando un umbral del que ya no podía volver. Y fue justo cuando creí que ya había visto lo peor, cuando pensé que nada podría sorprenderme más, que una noche, al revisar algo que jamás pensé revisar, encontré una prueba silenciosa que no solo confirmó mis sospechas, sino que prometía revelar más adelante una traición mucho más profunda de lo que estaba preparado para enfrentar. La prueba no fue un mensaje explícito ni una foto comprometedora, fue algo más sutil y por eso más devastador, una conversación archivada en una aplicación que ella juraba no usar, palabras que no gritaban infidelidad pero las susurraban con una intimidad que ya no me pertenecía, planes pequeños, bromas privadas, referencias a momentos que yo no había vivido con ella, y mientras leía sentí como algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. No hubo lágrimas ni explosiones de ira, solo una calma extraña, casi antinatural, como si mi mente se hubiera adelantado al golpe para protegerme del impacto. Cerré el teléfono con cuidado, lo dejé exactamente donde estaba y me senté en la cama mirando la pared, entendiendo por primera vez que la traición no siempre llega con un villano evidente, a veces se disfraza de cercanía y confianza. A la mañana siguiente actué como siempre, desayuné con ellos, escuché sus conversaciones triviales, asentí en los momentos correctos, y nadie sospechó nada, porque en lugar de derrumbarme, algo en mí empezó a organizarse. Comencé a replantearme quién era yo en esa historia, no como víctima, sino como protagonista, alguien que había sido empujado a un viaje que no eligió pero que ahora debía atravesar con los ojos abiertos. Decidí no confrontar, no aún, porque entendí que necesitaba ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar, qué límites estaban dispuestos a cruzar cuando creyeran que yo seguía ciego. Empecé a registrar mentalmente cada gesto, cada excusa, cada ausencia emocional de mi esposa, y a observar cómo mi hermano se mostraba cada vez más cómodo, más confiado, como si la casa ya no fuera mía. No sabía exactamente qué haría con esa información, pero si sabía algo con absoluta certeza, ya no estaba dispuesto a ser el último en enterarse, y mientras ellos creían que el secreto seguía a salvo, yo daba mis primeros pasos hacia una transformación que más adelante los obligaría a enfrentar las consecuencias de todo lo que estaban construyendo a mis espaldas. A partir de ese momento empecé a vivir con una doble conciencia, una parte de mí seguía cumpliendo su rutina diaria mientras la otra analizaba cada escena como si fuera un espectador externo, frío y atento. Y esa distancia emocional, aunque dolorosa, me permitió ver cosas que antes habría pasado por alto. Mi esposa comenzó a justificarse por todo, explicaba de más dónde estaba, qué hacía, con quién hablaba, como si necesitara convencerse a sí misma más que a mí, y mi hermano adoptó una actitud curiosamente respetuosa, casi sumisa frente a mí, pero excesivamente confiada cuando creía que no estaba escuchando. Empecé a notar cómo se repartían el espacio de la casa, como ella ya no se sentaba a mi lado en el sofá sino en la esquina opuesta, como él ocupaba lentamente lugares que antes eran solo míos, desde el garaje hasta las conversaciones nocturnas. Yo asentía, sonreía cuando era necesario y me refugiaba en el trabajo para mantener la fachada, pero en el fondo estaba cambiando, aceptando una verdad incómoda: el héroe de esta historia no iba a ser rescatado, iba a tener que salvarse solo. Empecé a escribir, no mensajes ni reclamos, sino notas mentales, escenarios posibles, consecuencias, porque entendí que cualquier decisión impulsiva solo me dejaría peor parado. No quería gritar ni golpear mesas, quería recuperar el control, ese que había cedido sin darme cuenta por confiar demasiado. Cada noche,
Antes de dormir, repasaba los momentos del día y me preguntaba qué versión de mí quería que sobreviviera a todo esto. El hombre ingenuo que creía en la lealtad ciega o alguien capaz de enfrentarse a la traición sin perderse a sí mismo. Y mientras esa pregunta empezaba a tomar forma, algo más comenzó a crecer en silencio, una oportunidad que todavía no entendía del todo, pero que más adelante se convertiría en la pieza clave para darle la vuelta completa a una historia que hasta ahora parecía escrita solo para hacerme caer. La oportunidad empezó a revelarse de forma discreta, casi inocente, cuando mi hermano mencionó que estaba pensando en aceptar un trabajo fuera de la ciudad, algo temporal según él, pero lo dijo mirando a mi esposa, buscando una reacción que no pasó desapercibida para mí, y fue en ese instante cuando entendí que no solo compartían secretos, también compartían planes. Decidí acercarme más a ambos, no para confrontar, sino para escuchar, para hacer preguntas aparentemente triviales que me permitieran mapear sus intenciones, y descubrí que cuando yo mostraba interés, bajaban la guardia, se contradecían, olvidaban detalles que antes habían ensayado. Empecé a registrar fechas, horarios, excusas repetidas, y todo encajaba con una precisión inquietante. Mi esposa comenzó a ausentarse más, decía que necesitaba despejarse, salir con amigas, y mi hermano casualmente siempre tenía algo que hacer fuera de casa esas mismas noches, y aunque nunca lo seguí, ya no lo necesitaba, porque la verdad se mostraba sola cuando uno aprende a mirar sin desesperación. Yo seguía siendo amable, incluso generoso, ofrecía ayuda, dinero, apoyo, y esa confianza que les regalaba los hacía cometer errores, pequeños descuidos que sumaban peso a una balanza que ya estaba inclinada. Me di cuenta de que no quería una venganza impulsiva, quería una resolución que me devolviera la dignidad, que cerrara el ciclo sin convertirme en aquello que despreciaba. Y entonces, una conversación escuchada a medias, una frase dicha con demasiada ligereza, me reveló que habían cruzado un límite del que ya no podían regresar, un límite que, más adelante, cuando todo saliera a la luz, los obligaría a enfrentar no solo mi silencio, sino una consecuencia que jamás imaginaron venir. Esa noche confirmé que ya no estaba simplemente sospechando, estaba avanzando hacia una verdad que pedía ser enfrentada con inteligencia, no con furia, así que decidí dar el siguiente paso en silencio, el más difícil de todos, dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Comencé a crear distancia emocional de forma controlada, mostrándome comprensivo pero menos disponible, ocupado pero atento, y esa combinación nos descolocó, porque esperaban celos, reproches o indiferencia absoluta, no calma. Mi esposa empezó a buscarme de nuevo, no con amor, sino con culpa, y mi hermano comenzó a mostrarse inquieto, como si percibiera que algo estaba cambiando aunque no pudiera nombrarlo. Aproveché esa grieta para reconstruirme por dentro, retomé hábitos que había abandonado, volví al gimnasio, acepté proyectos que me devolvían confianza, y esa versión mía más firme empezó a alterar el equilibrio que ellos creían tener. Noté cómo ella me observaba de reojo, comparando, dudando, y cómo él se volvía más impulsivo, cometiendo errores pequeños pero reveladores, comentarios fuera de lugar, celos mal disimulados cuando yo y mi esposa compartíamos momentos que parecían normales. Entendí entonces que el viaje no era solo descubrir la traición, sino redefinirme a mí mismo en medio de ella, dejar de ser el hombre al que le pasan las cosas para convertirme en quien decide cómo terminan. Ya no quería destruirlos, quería que la verdad hiciera el trabajo por mí, que cada uno cargara con el peso exacto de sus decisiones. Y mientras todo eso se desarrollaba, mientras yo me fortalecía y ellos se desgastaban en su propia mentira, una oportunidad concreta empezó a tomar forma, una situación inevitable que más adelante me permitiría exponerlo todo de una sola vez, sin gritos, sin violencia, y con un impacto tan claro que nada volvería a ser igual después. La situación empezó a tomar forma cuando mi esposa me dijo que quería organizar una pequeña reunión en casa, algo sencillo para romper la rutina, invitando a algunos amigos cercanos y, por supuesto, a mi hermano, y acepté sin dudar, porque entendí de inmediato que ese escenario podía convertirse en un espejo incómodo para todos. Durante los días previos me comporté como el anfitrión perfecto, ayudé con los preparativos, mostré entusiasmo, incluso sugerí detalles que la hicieron sonreír como no lo hacía desde hacía tiempo, y esa falsa normalidad la tranquilizó, la hizo creer que todo seguía bajo control. Mi hermano, por su parte, empezó a mostrarse nervioso, preguntando quiénes vendrían, a qué hora,
cuánto tiempo duraría todo, y esa inquietud confirmó que algo dentro de él temía quedar expuesto. Yo seguí adelante, sin acelerar nada, entendiendo que el viaje del héroe no siempre exige un acto grandioso, a veces requiere paciencia y precisión. La noche de la reunión se desarrolló con risas, música y conversaciones superficiales, pero yo observaba cómo ellos se buscaban con la mirada, cómo evitaban estar demasiado cerca cuando yo estaba presente, cómo la tensión se filtraba en gestos mínimos. En un momento me aparté discretamente, fingiendo atender una llamada, y desde la distancia vi cómo esa contención se relajaba, cómo la confianza regresaba cuando creían que yo no estaba mirando. No sentí rabia, sentí claridad, y esa claridad me dio una calma que jamás había experimentado. Entendí que ya no necesitaba más pruebas ni más tiempo, porque lo que estaba a punto de hacer no buscaba humillarlos, sino cerrar el ciclo de una vez por todas. Mientras la noche avanzaba y la reunión llegaba a su punto más alto, yo me preparaba para el siguiente paso, consciente de que muy pronto tendría que elegir el momento exacto para dejar de observar y empezar a revelar, un momento que más adelante marcaría el inicio del final para la mentira que habían construido juntos. Después de la reunión algo se quebró definitivamente en el aire, no con ruido, sino con una incomodidad persistente que ya ninguno de los tres podía ignorar, y yo sentí que había cruzado el punto de no retorno, el momento del viaje en el que el héroe deja atrás la negación y acepta su destino. Mi esposa empezó a mostrarse más irritable, discutía por cosas mínimas, como si necesitara proyectar hacia afuera una culpa que ya no podía sostener, y mi hermano evitaba quedarse a solas conmigo, siempre encontraba una excusa para salir o encerrarse en su habitación. Yo, en cambio, me sentía extrañamente en paz, porque por primera vez desde que todo comenzó, tenía un plan claro y una certeza aún más clara, no iba a suplicar ni a competir por un lugar que ya me habían arrebatado en silencio. Empecé a ordenar mis documentos, a revisar cuentas, a preparar conversaciones que sabía que tendría que enfrentar más adelante, no con prisa, sino con la serenidad de quien ya aceptó la verdad. Noté que ella me observaba cuando creía que no me daba cuenta, como intentando descifrar si yo sabía algo, y esa duda empezó a consumirla más que cualquier confrontación directa. Una noche, mientras cenábamos en silencio, entendí que el verdadero conflicto no era entre ellos y yo, sino dentro de mí, entre el hombre que quería preservar la imagen de su familia y el que necesitaba recuperar su dignidad. Elegí lo segundo sin decir una palabra. Me di cuenta de que no necesitaba exponerlos de inmediato, porque el clímax de esta historia no iba a ser una escena explosiva, sino una revelación inevitable, construida paso a paso. Y mientras ellos seguían atrapados en su propia red de miradas y mentiras, yo avanzaba hacia el desenlace con una calma que solo nace cuando sabes que, más adelante, la verdad caerá con un peso tan preciso que ya nadie podrá esquivarla. La decisión empezó a materializarse en acciones concretas, pequeñas pero firmes, como si cada paso quedaba reforzar a la versión de mí que estaba construyendo, así que hablé con un abogado sin dramatismos, solo para entender mis opciones, para saber dónde estaba parado si todo se derrumbaba, y esa información me dio una seguridad que se reflejó en mi forma de moverme por la casa. Mi esposa lo notó de inmediato, empezó a preguntarme si todo estaba bien, si yo estaba distante por el trabajo, y yo respondía con honestidad selectiva, diciendo que estaba pensando mucho en el futuro, en lo que quería para mi vida, y esas palabras parecían inquietarla más que cualquier acusación directa. Mi hermano, por su parte, anunció que el supuesto trabajo fuera de la ciudad se había confirmado, que se iría pronto, y lo dijo con una mezcla de alivio y tristeza mal disimulada, como alguien que intenta huir antes de que lo descubran. Yo asentí, lo felicité, le deseé suerte, y en ese gesto entendí que el poder ya no estaba en confrontar, sino en dejar que cada uno avanzara hacia la consecuencia natural de sus decisiones. Empecé a pasar más tiempo fuera de casa, no para escapar, sino para reconectar conmigo mismo, y esa ausencia calculada creó un vacío que ellos no supieron llenar, porque la tensión entre ellos ya no era secreta, era incómoda, pesada, visible. Una noche regresé más temprano de lo habitual y encontré a mi esposa sola, nerviosa, como si hubiera estado esperando a alguien más, y en su mirada vi por primera vez el miedo real a perder algo que había dado por seguro. No dije nada, no pregunté nada,
solo entendí que el momento se acercaba, que el viaje estaba entrando en su tramo final, y que muy pronto, más adelante, una sola conversación bastaría para derrumbar todas las excusas que habían sostenido hasta ahora. La conversación llegó sin que yo la buscara, una noche tranquila en la que el silencio pesaba más que cualquier discusión. Mi esposa se sentó frente a mí con una inquietud que ya no podía disimular y me preguntó si yo aún confiaba en ella, y en ese instante entendí que el viaje había alcanzado su prueba central, no la confrontación, sino la verdad dicha con calma. Le respondí que la confianza no se pierde de golpe, que se erosiona cuando uno empieza a sentirse solo incluso estando acompañado, y vi cómo sus hombros se tensaban, cómo sus ojos evitaban los míos, buscando una salida que no existía. No mencioné a mi hermano, no acusé, no mostré pruebas, solo hablé de ausencias, de miradas esquivas, de cómo había dejado de sentirme parte de mi propia casa, y cada palabra caía con un peso que no podía esquivar porque no era un ataque, era un espejo. Ella intentó explicarse, habló de confusión, de sentirse escuchada por primera vez en mucho tiempo, de no haber cruzado ciertos límites, y yo asentí, no para absolverla, sino porque entendí que admitir a medias también es una forma de confesión. Le dije que ya no estaba dispuesto a competir por atención ni a vivir dudando, que necesitaba claridad para seguir adelante, y esa claridad fue lo que finalmente la quebró, porque empezó a llorar, no por amor perdido, sino por una seguridad que se desmoronaba. Esa noche dormimos en habitaciones separadas sin discutir, sin gritar, con una calma extraña que marcaba el final de algo que llevaba tiempo muerto. Yo no sentí victoria, sentí cierre, y mientras me acostaba entendí que aún faltaba un paso, el más difícil, el que involucraba a mi hermano, una conversación que más adelante revelaría hasta dónde estaba dispuesto a llegar cada uno cuando ya no quedaran sombras donde esconderse. La conversación con mi hermano ocurrió 2 días después, sin dramatismos ni testigos, una mañana en la que la casa estaba en silencio y él hacía maletas con una prisa que ya no intentaba disimular, y entendí que había elegido huir antes de enfrentar, así que me senté frente a él y le pedí que me mirara a los ojos. No levanté la voz, no hice reproches, le hablé como se le habla a alguien a quien ya no se quiere convencer de nada, le dije que sabía más de lo que creía y que no necesitaba detalles para entender lo esencial, porque cuando se rompe un pacto entre hermanos, las explicaciones sobran. Su reacción fue torpe, intentó negar primero, luego minimizar, después justificar, y en cada etapa se fue encogiendo un poco más, como si la vergüenza pesara más que cualquier culpa real. Le dije que se iría ese mismo día, no como castigo, sino como consecuencia, que la ayuda tenía un límite y que él lo había cruzado en silencio, y aceptó sin discutir, porque por primera vez entendió que yo ya no estaba pidiendo nada. Mientras cerraba la maleta, me pidió perdón con una voz que no reconocí, y yo le respondí con una frase simple que marcó el final de nuestra relación tal como la conocíamos: el perdón no borra la traición, solo decide qué haces después de ella. Se fue sin despedirse de mi esposa, sin promesas ni dramatismos, dejando atrás una casa que por fin recuperaba su quietud, y cuando la puerta se cerró sentí una mezcla de alivio y duelo, porque perder a un hermano vivo duele más que perderlo del todo. Esa noche caminé por cada habitación entendiendo que el viaje no me había convertido en alguien cruel, me había devuelto la dignidad, y aunque el conflicto principal parecía resuelto, sabía que aún quedaba una última prueba, una decisión final que más adelante definiría si esta historia terminaba como una simple ruptura o como el verdadero renacer de alguien que aprendió a ponerse primero. Con mi hermano fuera, la casa quedó en un silencio nuevo, no incómodo, sino honesto, como si por primera vez en meses no hubiera nada oculto entre las paredes. Y fue entonces cuando entendí que el verdadero final no dependía de ellos, sino de mí. Mi esposa intentó acercarse de nuevo, no con excusas, sino con gestos pequeños, preparando café, preguntando por mi día, buscando reconstruir algo sobre los restos de lo que había roto, y por un momento pensé que quizá ese era el desenlace esperado, la reconciliación después de la tormenta, pero cuanto más lo analizaba, más claro veía que el viaje del héroe no siempre termina volviendo al punto de partida. Hablamos largo y sin filtros, sobre lo ocurrido, sobre lo que no se dijo a tiempo, sobre cómo la traición no empezó con una cama compartida, sino con una lealtad desviada, y aunque reconoció su culpa, también entendí que algo esencial se había quebrado, algo que no se repara solo con arrepentimiento.
Le dije que no quería venganza ni castigos, que lo que necesitaba era coherencia entre lo que sentía y lo que hacía, y esa coherencia me llevó a tomar la decisión más difícil y más liberadora al mismo tiempo. Le propuse una separación, no como huida, sino como cierre, como el último acto consciente de una historia que ya había cumplido su ciclo, y aunque lloró, no discutió, porque ambos sabíamos que forzar algo roto solo prolonga el daño. Esa noche dormí solo, pero en paz, entendiendo que perder una relación no siempre es fracasar, a veces es salvar lo que queda de uno mismo, y mientras veía amanecer por la ventana, supe que el viaje estaba llegando a su fin, que más adelante, cuando todo se asentara, podría mirar atrás sin rabia y entender que esa traición, por dolorosa que fue, me empujó a elegir algo que había postergado demasiado tiempo, elegirme a mí. Los días siguientes fueron extrañamente livianos, como si el peso que había cargado durante meses se hubiera disipado sin que me diera cuenta, y empecé a notar cambios sutiles pero profundos en mi forma de vivir. Ya no revisaba el teléfono con ansiedad, ya no analizaba silencios ni miradas, ya no caminaba con cuidado dentro de mi propia casa. La separación avanzó sin dramas innecesarios, conversaciones claras, acuerdos justos, y en ese proceso entendí que la verdadera venganza no fue dejarlos en evidencia ni hacerlos sufrir deliberadamente, sino demostrarme a mí mismo que podía salir intacto de una traición que estuvo a punto de romperme. Mi hermano intentó contactarme un par de veces, mensajes largos llenos de explicaciones tardías, pero no respondí, no por rencor, sino porque algunas puertas deben cerrarse sin eco para que el silencio cumpla su función. Empecé a reconstruir mi rutina, a redescubrir quién era cuando no estaba definiéndome en función de otros, y esa versión mía, más sobria y más firme, empezó a atraer respeto incluso de quienes conocían la historia. Algunos amigos me dijeron que admiraban la forma en que manejé todo, otros confesaron que sospechaban algo pero nunca se atrevieron a decirlo, y lejos de enfurecerme, entendí que cada uno carga con sus propias cobardías. Una tarde, mientras ordenaba la casa antes de que mi esposa se mudara definitivamente, encontré un objeto que resumía toda la historia, algo pequeño, insignificante, que en otro momento habría ignorado, y al sostenerlo supe que ese era el símbolo final de lo que había dejado atrás. Lo dejé en su lugar, cerré la caja y respiré profundo, consciente de que el cierre definitivo estaba cerca y que en la última página de esta historia no habría gritos ni lágrimas, sino una verdad clara que más adelante me permitiría contar todo esto sin dolor, como alguien que atravesó el fuego y salió del otro lado. El día en que ella se fue definitivamente no hubo discusiones ni reproches finales, solo cajas cerrándose y un abrazo breve que selló lo que ya estaba decidido, y cuando la puerta se cerró sentí algo que no esperaba, alivio sin culpa. Me quedé solo en la casa por primera vez desde que todo empezó, caminé por las habitaciones y entendí que cada espacio ahora me pertenecía de nuevo, no como territorio, sino como paz mental. Pensé en mi hermano, en cómo una decisión aparentemente solidaria había revelado verdades que llevaban tiempo ocultas, y acepté que algunas traiciones no llegan para destruirte, sino para mostrarte dónde estabas traicionándote a ti mismo. No me sentí vengado en el sentido clásico, no hubo humillación pública ni castigos teatrales, pero la consecuencia fue devastadora en su justa medida, perdieron el lugar seguro que creían tener, y yo recuperé el mío. Volví a salir con amigos, retomé proyectos que había pospuesto, y poco a poco dejé de contar esta historia como una herida abierta para empezar a verla como un punto de quiebre necesario. Aprendí que observar en silencio no siempre es debilidad, a veces es preparación, y que elegir irse a tiempo puede ser el acto más valiente de todos. Hoy miro atrás sin rencor, con una claridad que antes no tenía, sabiendo que no salvé el matrimonio ni la relación con mi hermano, pero sí salvé algo más importante, mi respeto propio. Y aunque esta historia parece terminar aquí, con una casa en silencio y un hombre en calma, hay detalles que solo con el tiempo revelan su verdadero peso, verdades que se acomodan después, cuando crees que todo ya quedó atrás y descubres que algunas consecuencias siguen escribiéndose incluso cuando el conflicto ha terminado. Actualización. Han pasado varios meses desde que todo terminó y sentí la necesidad de volver para cerrar este capítulo con la perspectiva que solo da el tiempo, porque cuando uno está dentro del conflicto cree que el final lo es todo, y no siempre es así. Mi exesposa y yo ya no tenemos contacto más allá de lo estrictamente necesario, cada uno siguió su camino,
y supe por terceros que intentó reconstruir su vida rápidamente, pero nada terminó de funcionar como esperaba, no por castigo divino ni karma romántico, sino porque las decisiones que se toman desde la confusión rara vez construyen algo sólido. De mi hermano no volví a saber casi nada, salvo un mensaje corto meses después donde asumía su error sin justificarse, y aunque leí esas palabras con calma, entendí que perdonar no siempre implica retomar el vínculo, a veces significa soltarlo definitivamente. Yo, en cambio, empecé de cero de una forma que no imaginaba posible, cambié rutinas, amplié mi círculo social, recuperé una seguridad que había perdido lentamente sin notarlo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida no giraba alrededor de sostener a otros a costa de mí mismo. Aprendí a poner límites sin culpa, a escuchar mi intuición sin miedo a parecer exagerado y a entender que la lealtad empieza por uno. No me convertí en alguien amargado ni desconfiado, al contrario, me volví más consciente, más presente, más selectivo. Si algo me dejó toda esta experiencia es la certeza de que ayudar no es el problema es hacerlo cuando el precio es tu paz. Hoy miro atrás sin rabia, con una serenidad que no tenía antes, sabiendo que aquella traición no fue el final de mi historia, sino el punto exacto en el que dejé de vivir para otros y empecé, por fin, a vivir para mí.